sí, otra vez bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chesapeake. Si pueden tomar sus himnarios por favor y abrir al número 13. Estamos en el himno número 13. Vamos a cantar juntos, si ponemos todos de pie, por favor, todos de pie. El himno número 13, Oh cuánto le amo. El himno número 13, Oh cuánto le amo. Sin temor
Jesús, damos gracias por ese día, damos gracias por este lugar en donde nosotros podemos reunir, damos gracias, Señor, por tu palabra, sin cual nada sería posible, Señor. Sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por tu Verbo, Señor, tu palabra encarnada, lo cual es el Señor Jesucristo, Señor. Y pedimos ahorita sobre esta congregación, sobre esta reunión, tu bendición, Señor, para que todo sea hecho decente y en buena orden, para que nosotros todos los santos seamos edificados por tu palabra, y para que podamos seguir sirviéndote a ti, marchando adelante, levantando tu santo nombre, y para que no vayamos a tener pavor por ninguna cosa, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si tienen ahí sus invitaciones, el horario está ahí. Todos los domingos a las 10 de la mañana es la escuela dominical, a las 10 de la mañana. Hoy en la mañana tuvimos escuela dominical, todos juntos en el auditorio principal, y eso va a ser, hoy fue el último día en que vamos a hacer esto por esta ronda. La próxima semana vamos a estar de vuelta aquí a las 10 de la mañana para la escuela dominical, y vamos a seguir entonces en nuestra serie en la Biblia, 4 años en la Biblia de principio a fin. Ya terminamos con lo que son los evangelios, ahora estamos estamos empezando ahora en el libro de los hechos de los apóstoles. Vamos a ver cómo se formó la iglesia nuevo testamentario, y vamos a ver qué fueron los hechos que hicieron los apóstoles, los seguidores del Señor Jesucristo, los milagros y las grandes cosas que hizo Dios para ellos cuando ellos se fueron en fe, testificando a los judíos y a los gentiles las maravillosas obras del Señor. A las 11 todos los días domingo es el servicio de predicación. Hoy mismo vamos a tomar una pausa de nuestra serie del libro de Romanos y vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 5, que ayer, vamos a llegar a eso. Todos los días sábados a las 10 de la mañana tenemos el tiempo de ganar almas, o sea, el evangelismo es el momento que nosotros tenemos planificado para salir y predicar el evangelio con toda criatura, como Dios nos mandó en Mateo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los mandamientos que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, los días sábados a las 10 de la mañana reunimos ahí en el auditorio principal, recibimos un mensaje alentador, algo para ayudarnos en nuestra prédica a los perdidos, y después nos emparejamos, salimos a las calles y callejones para predicar el evangelio a toda criatura con la intención de alcanzar a los perdidos con el evangelio del Señor Jesucristo para que sean salvos, darles la oportunidad para invocar el nombre del Señor, para tener perdonado todos sus pecados, y luego también ofrecerles la oportunidad de venir a la iglesia, de ser bautizados y también unirse con la iglesia para aprender de la Biblia, la santa palabra del Señor. Bueno, si tienen un boletín, yo aquí tengo mi boletín. He tomado demasiado café, así que están temblando un poco mis manos, pero está bien. Así no se puede, sin el café no se puede mover adelante. Por eso yo creo que es así como el jugo de los bautistas, ¿no? Primer anuncio, nosotros seguimos todavía, estamos a la mitad del mes, seguimos todavía con lo que es de Grace Baptist Bible Institute, o sea, el Instituto Bíblico Bautista de Gracia, Grace Baptist Bible Institute. Estamos reuniendo los varones todos los días lunes a las 7 de la tarde, entre las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la tarde, los días lunes, todos los lunes este mes. Mañana va a ser la tercera reunión del Instituto Bíblico en preparación para los varones que desean salir de aquí a esta iglesia para plantar otra iglesia, que desean ser misioneros o pastores o simplemente prepararse para lo que es el ministerio de tiempo completo en el Señor. Los días domingos, este mes, esta noche en el auditorio principal, en el servicio de la tarde, vamos a escuchar un mensaje de nuestro misionero a Sardegna, Italia. El hermano Chris Faulkner va a predicar para nosotros esta tarde y vamos a escuchar su mensaje desde allá en vivo en Sardegna, Italia, y va a ser de bendición para nosotros para ver qué está haciendo Dios en la obra allá en Italia. Luego, el
24, yo creo que sí es en 8 días, el hermano William Whitehouse, quien se está alistando para plantar una nueva iglesia en Hampton, Virginia, en la Península Baptist Church, la iglesia bautista de Península. Él va a predicar con nosotros el día domingo 24 de este mes en el servicio de la tarde. El retiro para las damas, ese va a ser el día 12 y 13 de noviembre. Dice que se va a hacer patrocinado por la Alicia C. para las damas y adolescentes del séptimo grado y arriba, que va a ser en Frederick Baptist Church en Frederick, Maryland. El costo va a ser $60 por persona y 2 comidas están incluidas. Dice que van a salir de aquí de la iglesia el día viernes a las 9 de la mañana y van a regresar el día sábado en la tarde. Misionero de la semana es el hermano Samuel y la hermana Carla Owens, que son nuestros misioneros a la República de Georgia. No Georgia el estado, sino que Georgia el país que está allá en Europa. Ellos sí desean nuestras oraciones y necesitan de nuestras oraciones para que puedan seguir haciendo el trabajo ahí en la República de Georgia. Eso es todo lo que tenemos ahorita para los anuncios. Si pueden abrir sus signarios, por favor, al himno número 572. Vamos a cantar un himno más antes que escuchemos el mensaje. El himno número 572, Siervos de Jesús. Himno número 572, Siervos de Jesús. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros
vosotros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccioné, afirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra que nos diste, y danos sabiduría y conocimiento de tu palabra hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos ahí en 1 de Pedro capítulo 5, y el motivo por el cual yo decidí que vamos a tomar una pausa de nuestra serie en Romanos es que estuvimos afuera el día de ayer en tiempo de ganar almas y estuvimos haciendo lo mejor que pudimos para predicar el Evangelio con toda criatura como el Señor Jesucristo nos mandó. Y no pudimos realmente hablar con muchas personas porque muchas personas con quienes habíamos hablado nosotros el día de ayer estaban marihuanos. O sea, no solamente estaban tomados, sino que estaban marihuanos. Y este es algo que me estoy dando cuenta de que es un gran problema ahora que está surgiendo en este estado de Virginia. Pero antes de entrar al mensaje, quiero darles algo de una introducción. O sea, claro, ahí estamos en nuestro texto de 1 de Pedro, capítulo 5. El enfoque va a ser en el versículo 8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el título del mensaje del día de hoy es, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Ahora, para darles algo de una introducción a lo que estoy hablando, busqué algunos artículos y les voy a leer así para poder compartir exactamente qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy diciendo. Primero, aquí tengo un artículo que dice, que se llama Virginia legaliza el uso recreativo de la marihuana a partir del 1 de julio, conforme a lo que dice Telemundo Washington, D.C. Ese sí fue publicado el día 7 de abril del 2021. Simplemente se los voy a leer para que tengamos algo de trasfondo para el mensaje. Washington, D.C. La Asamblea General de Virginia ha votado este miércoles a favor de legalizar el uso recreativo y la posesión de bajas cantidades de marihuana a partir del 1 de julio, unos 3 años antes de lo previsto. O sea, ellos lo estaban planeando para hacer, pero lo han adelantado unos 3 años. La votación sobre la legislación, originalmente pasada en febrero, viene luego de que el gobernador demócrata Ralph Northam pidiera acelerar el proceso y enviara la propuesta de vuelta a la legislatura estatal controlada por su partido con varias sugerencias. Bajo las enmiendas aprobadas, los adultos mayores de 21 años podrán poseer legalmente hasta 1 onza, o sea 28.3 gramos, de cannabis sin intención de distribuir a partir del 1 de julio. También se permitirá la cultivación de hasta 4 plantas por vivienda. Dice, nuestra mancomunidad o nuestro estado tiene el compromiso de legalizar la marihuana de manera equitativa.
dijo en ese entonces el gobernador demócrata Ralph Northam en un comunicado de prensa en que explicó el cambio de fecha y otras enmiendas que propone. Dice el gobernador: Virginia será el 15º estado que legaliza la marihuana y estos cambios garantizarán que lo haremos enfocándonos en la seguridad pública, la salud pública y la justicia social. El senador estatal Chap Peterson, quien representa el condado Fairfax, fue el único demócrata en votar en contra de las revisiones. La legalización de esta sustancia ha sido prioritaria para los demócratas que controlan el gobierno estatal, quienes la consideran un paso necesario para poner fin al trato desigual de la gente de color bajo las leyes vigentes. Pongo una pausa. No entiendo, no tengo ningún más mínimo idea de qué tiene que ver la legalización de la marihuana y la justicia social hablando de un trato desigual de gente de color bajo las leyes vigentes. No vamos a entrar mucho en eso, por eso sí es otro mensaje, ese es otro sermón. Quedamos en esto. Pero los legisladores tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo en un principio, aprobaron un proyecto de ley que no satisface a casi nadie y que contemplaba legalizar la marihuana a partir del 2024, un tiempo de espera que los activistas por la justicia racial consideraban demasiado largo. Puras locuras. Los adultos en Virginia podrían poseer y cultivar pequeñas cantidades de marihuana a partir de julio, unos 3 años antes de lo previsto, según los cambios propuestos por el gobernador a la ley aprobada este año. La oficina de Northam dijo que su decisión de acelerar la legalización derivó de un estudio realizado el año pasado, según el cual los virginianos, o sea, los de Virginia, que son negros, eran reprimidos y condenados de manera desproporcionada por el consumo de marihuana. Según actas judiciales, la tendencia continúa a pesar de que la legislatura despenalizó el consumo de la marihuana el año pasado. Esta es una historia en desarrollo en nuestros noticieros Telemundo, 44 a las 5 p.m., 6 p.m., 11 p.m. tendremos las últimas actualizaciones. O sea, ahí es donde nosotros estamos como un estado, aquí en Virginia. Y realmente eso sí es algo que está sucediendo con todo el mundo. Vimos que más antes, yo creo que más antes fue en este año o el año pasado que legalizaron la marihuana en el país de México. No tuve tiempo para examinar a todos los países en todo el mundo para ver en dónde ellos están con la legalización de la marihuana, pero nosotros ahora vemos, conforme a lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos el pecado se iba a exaltar, el pecado se iba a proponer. Todo lo que es bueno, ellos lo van a echar de cabeza y van a decir que es malo, y todo lo que es malo lo van a echar de cabeza y decir que es bueno. Ahora, otro artículo que tengo aquí, que no voy a leer todo porque es bastante largo, pero simplemente para familiarizarlos, si no saben, de los efectos de marihuana en la persona, en el organismo, sobre el cerebro comenzando. Salud de cerebro. Este sí viene de la página web del CDC o CDC, el Centro por Control de las Enfermedades de Estados Unidos. Así que yo no lo estoy inventando, sino que viene directamente de una fuente así bastante conocida y respetada. Hablando en cuanto a la marihuana, dice salud del cerebro. El consumo de marihuana afecta al cerebro directamente, específicamente a las partes responsables de la memoria, el aprendizaje, la atención, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones y el tiempo de reacción. Efectos a corto plazo de la marihuana en el cerebro. Los consumidores asiduos de marihuana pueden tener problemas a corto plazo de atención, memoria y aprendizaje que pueden afectar las relaciones y el estado de ánimo. Efectos a largo plazo de la marihuana en el cerebro. La marihuana también afecta el desarrollo del cerebro. Cuando las personas comienzan a consumir marihuana en la adolescencia, la droga puede disminuir la atención, la memoria y funciones del aprendizaje, así como afectar cómo el cerebro construye conexiones entre las áreas que son necesarias para estas funciones. Los efectos de la marihuana en estas aptitudes pueden durar mucho tiempo o incluso ser permanentes. Esto significa que a alguien que consume marihuana tal vez no le vaya tan bien en sus estudios y puede tener problemas para recordar las cosas. El efecto depende de muchos factores y es diferente para cada persona. También depende de la cantidad de THC, o sea, la potencia de la marihuana, la frecuencia del consumo, la edad
a la edad a la que se consume por primera vez y si otras sustancias, por ejemplo, tabaco y alcohol, son consumidos al mismo tiempo. O sea, ese sí es gran problema, particularmente el enfoque ahí diciendo de que hay problemas o causa problemas con el aprendizaje, la atención, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones y el tiempo de reacción. Ahora, ¿por qué sería problema para nosotros? Porque para nosotros es útil y es necesario que nosotros tenemos control completo de nuestras facultades. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a nosotros para ser sobrios, para memorizar la Biblia, para esconder las Escrituras dentro de nuestro corazón, para que nosotros los podemos recordar, para que el Espíritu Santo los pueda traer a la memoria en los momentos en que nosotros nos encontramos en la tentación o que nos encontramos en la dificultad. Si es el caso de que si andamos ebrios o si andamos medios discapacitados mentalmente, vamos a tener problemas para poder hacer eso. Pero estamos ahí en 1 de Pedro, capítulo 5. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, ruego, este es el apóstol Pablo escribiendo, dice, ruego a los ancianos, o sea, los pastores, o sea, los obispos, los que están a cargo de la iglesia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Entonces, él está diciendo que el trabajo de los ancianos, el trabajo de los pastores, es para apacentar la grey de Dios, o sea, como Cristo le dijo, apacentad a mis ovejas, dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. Entonces, ¿cómo es que se puede cuidar de la grey de Dios? Tiene que advertir a la grey de Dios en contra de lo que son los peligros de este mundo. Y legalizando la marihuana aquí en el estado de Virginia, tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar pendientes de eso, porque ahora en que nosotros salimos a ganar almas, va a ser más prevalente. Las personas con quienes hablamos el día de ayer que andaban así fumados, andaban marihuanos, andan también estupeficados y no pudieron ni escuchar, ni entender, ni conocer, ni comprender qué era lo que nosotros queríamos decirles. No estaban interesados porque el artículo aquí del CDC dice que también le baja el nivel de interés a la persona en cualquier cosa. Hasta que incluso podrían ser actividades que ellos querían hacer anteriormente, actividades en cuales tenían mucha pasión, actividades en cuales les interesaban mucho. Dice que la marihuana le baja el nivel de interés en esas cosas. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que estar pendientes de eso porque nosotros deberíamos estar más motivados para alcanzar a los perdidos antes de que sea demasiado tarde. Porque la Biblia dice que llega un momento en que Dios entrega a las personas a una mente reprobada. ¿Qué tan fácil va a ser para esa persona a no poder entender o creer lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación si su mente ni está funcionando bien? Es lo mismo con el alcohol, es lo mismo con cualquier otra sustancia que le puede causar problemas en el cerebro, que sea cocaína, que sea heroína, que sea cualquier otra droga que le afecte al cerebro. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Dice la Biblia en el versículo 3, 1 de Pedro 5:3, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Yo no puedo forzar a nadie a hacer nada. Yo simplemente puedo ladrar y ladrar y ladrar. Así como dice el Antiguo Testamento que yo debería de sonar trompeta para anunciar las buenas nuevas y las malas nuevas verdaderamente a todo el mundo, particularmente aquí a la congregación, para que ustedes sepan de lo que hay, los peligros que hay, para que puedan ser advertidos a eso. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:4, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro dice a los jóvenes, los ancianos tienen sabiduría, los ancianos saben un poquito más que el joven, los ancianos le pueden ir guiando en el camino correcto y por lo tanto deberíamos de hacer caso a los ancianos. No deberíamos de pensar, no deberíamos de pensar que tenemos todo ya arreglado, que no deberíamos de pensar que tenemos todo ya entendido, que siempre deberíamos estar en un estado de buscar lo que es la sabiduría y lo deberíamos de buscar de aquí la Santa Biblia, la palabra de Dios.
Hay algunos que sí conocen la palabra mejor que otros simplemente porque a lo mejor llevan más tiempo así estudiando la Biblia, no necesariamente que llevan más tiempo salvos, porque hay mucha gente que son salvos y han sido salvos por mucho rato, pero a lo mejor no han llevado mucho tiempo estudiando la Biblia. Pero es por eso que hablando de los ancianos, no simplemente por ser anciano o por tener mucha edad, sino hablando de los que son maduros en la fe, maduros en la Escritura, los que han estudiado y entienden la Biblia. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, aquí está el enfoque. Sed sobrios y velad. Y esos dos van juntos, ¿no? Es a un propósito que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser sobrios. Dice, sed sobrios y velad. Y ese es el título del mensaje, sed sobrios y velad. O sea, podríamos decir que deberíamos ser sobrios para que nosotros podamos velar. ¿Qué es velar? O sea, vamos a ver eso en el mensaje. Dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Ahora, examinamos ese versículo. Dice que deberíamos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque nuestro Dios es omnipotente, Él es tiene todo poder, es el todopoderoso. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él también es omnipresente, lo cual quiere decir que está en todas partes a la vez. Él está en todos lugares al mismo tiempo. El diablo, a cambio, como Él no es Dios, Él es un ser creado, Él solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Él no puede estar simultáneamente aquí y en México, en India y en Rusia y en China. No, sino que tiene ministros que hacen sus deberes, que cumplen con sus trabajos en todas partes. Y habla de eso en 2 de Corintios capítulo 11, hablando de sus ministros que se transforman a ser ministros de justicia. Y Él se transforma a ser como un ángel de la luz. Pero aquí dice que Él anda alrededor buscando a quien devorar. Solo puede estar en un solo lugar a la vez. Ahora, en el momento de que se legalizó la marihuana aquí en Virginia, no sé si ese fue uno de sus ministros o si él estuvo presente para motivar que eso llevara a cabo. No tengo idea, pero tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que ser sobrios y velarnos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A ti te quiere devorar. El diablo te quiere devorar. Aunque somos cristianos, aunque somos salvos, Él sabe que nosotros tenemos el testimonio del Señor Jesucristo dentro de nosotros mismos. Y lo que fue su meta antes de que fuéramos salvos, su meta era para prevenirnos de ser salvos. Ahora que somos salvos, su meta es para prevenirnos de crecer en el Señor. Pero si estamos creciendo en el Señor, su meta entonces es para prevenirnos de alcanzar al mundo perdido con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero si estamos haciendo eso, entonces Él se va a meter a la casa de los hermanos y de las hermanas y va a querer destruir casas. ¿Por qué? Para hacernos a nosotros ineficaces por la palabra de Dios, con la palabra de Dios y para la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte del ejército de Dios. Estamos en una lucha. La Biblia dice que deberíamos de luchar lo que es la lucha de fe. Dice que deberíamos de militar una buena milicia. Deberíamos de pelear y luchar en la fe para que los demás puedan escuchar la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros deberíamos de ser sobrios y velar. El título del mensaje es Sed sobrios y velad. Versículo 10. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Vaya conmigo, por favor, al 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué deberíamos ser sobrios? ¿Por qué Dios quiere que nosotros velemos? Quiere que nosotros estemos mirando, buscando, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque viene lo que es el día del Señor. Estamos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1.
Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Dice que van a haber algunos que van a decir paz y seguridad. Ese sí fue un dicho de los años 60 y 70, y algunos todavía lo dicen ahora hoy en día, a través de los años 80, 90, 2000, etc. Y muchas veces son los que andan fumando marihuana. Todos han escuchado de ese movimiento hippie en los años 60. ¿Qué era lo que decían? Paz, hermano. Paz, mira, paz. Pero eso no trae nada de paz. La Biblia dice que ellos sanan bien ligeramente a nuestro pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz, ¿no? Decían paz en tiempo de guerra, había guerra en Vietnam, hay guerra interna de uno, hay guerra dentro de las casas y los hogares de uno, dentro de la familia, y ellos dicen, mira nomás, fuma y que vas a tener algo de paz, tranquilízate, no hay problema, no pasa nada. Pero que nosotros deberíamos estar sobrios y deberíamos de velar. Estamos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice, mas vosotros, no sea como el mundo, mas vosotros, hermano, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas, Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, antes de que esta cosa se legalizó, se hacía solamente en lugares de escondidas. Se hacía solamente muchas veces en la noche, porque los que hacen pecado, ¿cuándo lo hacen en la noche. Lo que dijo el Señor Jesucristo de que no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Pero los que andan con Dios, ellos vienen a la luz para que sus obras sean manifiestas y saber que son hechos en la luz. Esto ahora, los que proponen esto son tan audaces, tienen tanto de nuevo en su pecado, de que ahora están haciendo libremente en el aire libre, abiertamente, en el mediodía, en el pleno día. Aquí lo que dice la Biblia es que nosotros no somos hijos de tinieblas, no somos hijos de la noche, sino que somos del día, somos de la luz. Pero el día de ayer me asombré tanto, o sea, yo lo he visto antes, pero no lo he visto así a tal grado en que un hombre que quería sacar una invitación, a darle una invitación, él venía caminando por la calle y ahí veo que él está fumando algo, yo pienso que está fumando nomás así un cigarro, pero luego él viene y yo lo huelo, yo puedo oler que él está fumando marihuana, y lo que me da más cosa es que él sí, bueno, yo estuve feliz porque él recibió la invitación. Pero yo sé que su estado de mente está en un lugar en que él no puede entender lo que está ahí puesto. Él no lo va a poder leer, él no lo va a poder entender, pero más también, él iba de vuelta a camino a lo que es el shipyard, donde hacen las naves para la marina. Y muchas de las personas que estaban ahí en las calles, estaban sentados en sus carros, en su descanso de almuerzo, y estaban comiendo su almuerzo, muchos sí, pero juntamente con eso estaban también echándose marihuanazo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos van a ser los que son responsables en las fábricas para las naves que defienden a esta nación, y ellos están así fuera de su quicio, fuera de su lugar, fuera de su mente, ¿no? Eso sí es problemático, o sea, para cualquier lugar que sí están manejando, de que sí están trabajando, de que sí están tratando de hacer algo que requiere así que uno esté enfocado para razones de seguridad, entonces ellos andan marihuanos. ¿Por qué? Porque ahora se ha legalizado esto. Ahora, es algo todavía tan nuevo de que no hay leyes todavía que gobiernan
cuándo y cómo se debería de hacer, así como hacen lo de los leyes de alcohol. O sea, va a venir, y ellos sí, aún así lo van a ignorar. Pero el problema no es la legislación, el problema es el pecado. El problema es la normalización del pecado. El problema es que ahora ellos son tan cómodos con su pecado que lo hacen al aire libre, en el día, en plena vista para todo el mundo a verlo. Me dio hasta el corazón. Pero llegamos a una casa, tocamos la puerta y encontramos con un hombre que vino a la puerta. Yo sabía porque yo lo olí cuando subimos las escaleras. Yo lo olí, estaba con mi esposa y ella le podría decir que se abrió la puerta y vi a un señor, sus ojos estaban rojos con sangre porque él estaba fumando marihuana. Y no solo eso, no solo él, sino que escuchaba yo que había otras gentes adentro. Pero justo atrás de él, ¿a quién vi? No sé si era su hija, no sé si era su nieta, no sé si era su sobrina o quién. Vi una niña como de 7, 8 años, trencitas, bien curiosa, queriendo saber quién vino a tocar la puerta, quién viene de visitas. Y cuando él abrió la puerta, salió humo de marihuana, salió el olor de marihuana, y yo sabía de que ella, en contra de su voluntad, estaba ahí nublada con marihuana, y ella también se estaba tocando así lo que era la droga. Y él tiene el denuedo para salir con nosotros y decir, hey, Dios le bendiga, sí, agradezco que venga, pero ahorita estamos haciendo lo que no se debe de hacer. O sea, él sabía que no se debía de haber hecho, pero aún no lo estaba haciendo. Y él reconocía de que la palabra de Dios era algo bueno para poder escuchar, pero él dio excusa diciendo de que en este momento no, bueno, estamos haciendo lo malo. Eso es bueno, pero estamos haciendo lo malo. ¿Y qué? No solamente él estaba preveniéndose a sí mismo de entrar al reino, no porque no se puede perdonar ese pecado de marihuana, claro que sí se puede perdonar, pero el problema es que por su falta de facultad mental, él se prevenía de entrar en el reino porque no podía oír, no podía escuchar, no podía entender, pero a la vez él estaba ofendiendo a esa pequeñita que a lo mejor quería saber. Que a ella a lo mejor quería saber cómo se podría ir al cielo y tener perdonado el pecado. Y él no solo está condenando a él mismo, sino condenando a todos los demás que están en esa casa. Y ya escuchamos otro día de que qué es lo que hay de las ofensas, dice la palabra, hay por los que traen ofensas. No recuerdo exactamente cómo va, pero dice que sería mejor para esa persona que ofende a uno de esos pequeñitos, a que una piedra de molina sea amarrada por su cuello y de que ellos sean lanzados en la profundidad del mar. Pero me parte el alma y me rompe el corazón, porque hay gente que de otro modo, si estuvieran en sus 5 sentidos, ellos podrían oír la palabra, ellos podrían creer la palabra, ellos podrían ser salvos por Jesucristo, pero por esta legalización de la marihuana y por el deseo de poder, el deseo de querer fumar marihuana, ellos no van a poder. Y esa sí es una seña del estado del mundo en que estamos ahorita, pero más que nos está alcanzando a nuestro estado, el estado de Virginia. Nosotros tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Tenemos que ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero principalmente aquí en nuestro lugar que es Chesapeake, el área de Hampton Roads, el estado de Virginia, que es nuestra Jerusalén, que es nuestra Judea, que es nuestra Samaria. Deberíamos de ser sobrios y deberíamos de velar. Vayan conmigo, por favor. Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. La Biblia dice que no deberíamos de apagar el espíritu. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda apariencia del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más importante que viene ahorita? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí en Tito, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 11. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, y eso es lo que es la legalización de marihuana, se trata de las concupiscencias, o sea, los deseos mundanos. Dice, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente,
aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ahí en versículo 2 dice que deberíamos de andar sobrios. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa, piadosamente. Nosotros deberíamos de estar alejados de esas cosas. Deberíamos estar separados de esas cosas. Por eso la Biblia dice que nosotros deberíamos de ser santos como Él es santo. Para ser santo no quiere decir que uno es nombrado por la Iglesia Católica y está ahí con un retrato puesto en una ventana ¿cómo se llama? Stained glass, ¿no? Una de esas ventanas de colores y no sé qué, que uno está ahí, ¿no? Como santito. No, eso no se encuentra en la Biblia en ningún lugar. Ser santo quiere decir que uno es santificado. Somos santificados en el Espíritu en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y Él nos apartó, Él nos rescató, Él nos salvó. Pero se trata del deseo de nosotros para santificarnos a nosotros del mundo, no en el Espíritu, sino en la carne. Dice, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que abstengamos de la fornicación y las concupiscencias del mundo. Por tanto, deberíamos andar sobrios y deberíamos de velar. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Estamos viendo aquí en la Biblia varios lugares donde dice que deberíamos de ser sobrios. Nos amonesta las Escrituras para ser sobrios. Estamos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice que somos llamados para ser santos. Dice, por lo cual, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice ahí? Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La Biblia dice que nosotros deberíamos de ser distintos, deberíamos de ser diferentes. O sea, no creo que nadie aquí en este cuarto, en esta habitación, en esta sala, tiene ningún problema con adicción a la marihuana, a ninguna otras drogas. O sea, yo no sé. Yo no tengo idea, o sea, mi familia por lo menos yo sé que no, ¿verdad? Pero yo no conozco los corazones de la gente, solo Dios puede ver los corazones. Y solo nos vemos aquí en la iglesia, así que no tengo idea. No estoy tan preocupado por la gente que hay aquí, vaya. Pero la cosa es esto, la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. Entonces, esto se tiene que predicar. ¿Por qué? Porque la Biblia está aquí para reprender lo que es el pecado. Nosotros sabemos que hay pecado en el mundo, nosotros tenemos pecado, nosotros no somos libres de pecado, pero es mi trabajo como predicador para advertir a ustedes, para apacentar a la grey, para advertirles a ustedes de lo que son las minas en el campo de minas que hay ahí en el mundo. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mundo, en las calles y callejones. Vamos a ver y vamos a oler y vamos a saber que hay gente allá afuera que son marihuanos, y eso debería de impulsarnos más a nosotros para apurarnos, para ir a predicar más a más gente y a pasar más de nuestro tiempo haciendo la voluntad, haciendo el trabajo de Dios antes de que sea eternamente demasiado tarde para los que se meten en eso. Estamos en 1 de Pedro, ¿dónde dije que fuéramos? 1 de Pedro 1. A ver, 1 de Pedro capítulo 1, seguimos ahí en el versículo 17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hablando del tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios,
el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4. Incluí esa parte al final de 1 de Pedro, capítulo 1, porque es una imagen. Dice, porque toda carne es como la hierba. Ahora, no está hablando específicamente sobre la hierba, en la cual es la mota, la grifa, la marihuana, pero también se podría aplicar, porque también es una hierba. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a lo que es la hierba? Dice, toda carne, hablando de nosotros, seres humanos, dice, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado. O sea que marihuana se va a quemar, marihuana se va a perder. Dice que toda carne es como la hierba. Toda carne que no es salva se va a perder, se va a quemar eternamente en el infierno. Pero dice que la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Y si las personas, la carne, las vasijas que son de barro, reciben la palabra de Dios dentro de ellos mismos, también ellos van a permanecer para siempre. Ellos no se van a quemar, no se van a ir al infierno. Es por eso que es tan importante que nosotros alcancemos a estas personas con el Evangelio antes de que sea demasiado tarde, para que no sean ya hierba o llenas de hierba, sino que estén llenas con la palabra del Señor Jesucristo. Estamos ahí en 1 de Pedro capítulo 4, otra vez nos amonesta Pedro diciendo que deberíamos de ser sobrios y deberíamos de velar. 1 de Pedro 4, versículo 1, la Biblia dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya tiempo que queda en la carne viva no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado en nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, hay muchas personas que nos miran a nosotros y dicen, pero ¿por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no te marihuanas como nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros somos santificados, somos apartados para la obra del Señor. Dice que nosotros no deberíamos de andar en el mismo desenfreno de disolución, sino que nosotros deberíamos de andar en el Espíritu. Dice ahí en versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, en todos estos pasajes hemos visto esto, que deberíamos de ser sobrios, sí, deberíamos de velar, sí, pero ¿a qué deberíamos de velar? O sea, para velar quiere decir que uno está mirando, uno está quizá como de guardia, ¿no? Que dice que hay el primer velo, el tercer velo, el segundo velo, tercer velo, cuarto velo, ¿no? Son 4 ocasiones durante el día y la noche, en cuando los que están de guardia están velando, están vigilando, son vigilantes. ¿Para qué? Para que vean cuando algo llegue. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que va a llegar que estamos esperando nosotros? Simplemente se los voy a leer. Ustedes pueden regresar a 1 de Pedro 5, pero les voy a leer de la amonestación que recibimos directamente del Señor Jesucristo. Ustedes están ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice también, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el Señor Jesucristo en Marcos 13, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Ahí mismo en versículo 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto de gallo, o al amanecer. Ese mismo pasaje en versículo 37 dice, y lo que digo a vosotros, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Nosotros tenemos que ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque el diablo es un león rugiente buscando a quien quiere devorar. Tenemos que siempre estar vigilantes, viendo cuándo es el caso que el diablo quiere entrar a nuestras casas, a nuestras familias y quiere devorar uno de nosotros o todos nosotros. ¿Para qué? Para que se haga tropiezo en lo que es el trabajo del Señor, la obra de Dios. Nosotros tenemos que estar santificados, apartados para poder predicar el Evangelio a toda criatura, ser apartados para hacer la obra del Señor. Y por eso siempre deberíamos de velar y orar. Dice que también deberíamos de velar y orar para saber qué es lo que hay pasando en este mundo, para que nosotros podamos seguir haciendo el trabajo, pero principalmente, ¿a qué fin? Para que nosotros podamos velar y orar y esperar lo que es la venida de nuestro Señor. La Biblia nos dice que Él va a regresar y va a querer ver qué son los frutos de nuestra obra. Los frutos de nuestra obra no son simplemente buenas obras, o sea, ayudando a las ancianitas a cruzar la calle o sacar la basura del vecino anciano que no se puede, sino que principalmente el fruto es lo que nosotros reproducimos. Hablando espiritualmente, predicamos el Evangelio, la gente se salva y de ahí mismo esos son frutos, esos son hijos espirituales que nacen de nosotros. O sea, nosotros no somos sus padres en el sentido de que la Iglesia Católica dice que uno es padre, ¿no? Pero espiritualmente el apóstol Pablo utiliza esa terminología diciendo de que Timoteo es su hijo en la fe. ¿Por qué? Porque él le predicó el Evangelio, él echó agua en la semilla que su madre y que su abuela había sembrado ahí y él nació de nuevo, él fue salvo. Deberíamos de velar y deberíamos estar pendientes por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él viene ya sería demasiado tarde, ¿no? Ya sería demasiado tarde, porque nosotros vamos a salir de aquí a cuando Cristo viene, Él nos va a arrebatar en el aire y nosotros vamos a estar en el cielo, cuerpo, alma y espíritu. Y habla de eso en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Por eso es que dice en 1 de Tesalonicenses 5 que tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Por qué? Tenemos que ser vigilantes, tenemos que recibir lo que es el poder de Dios a través de la oración. Tenemos que poder llevar todas nuestras ansiedades con Él para que nosotros podamos estar enfocados en el trabajo que Él nos mandó a hacer cuando nos dejó, cuando ascendió a la diestra del Padre en el cielo. Tenemos que velar y ser sobrios. Tenemos que ser sobrios y velar. La Biblia dice ser sobrios y velar. Ahora, ese es el fin del sermón. Pero tenemos que estar pendientes de eso. Deberíamos de predicar en contra de eso. Deberíamos de llevar a la atención a lo de los demás, los problemas, los tropiezos, las tonterías que van a venir de la legalización de marihuana aquí en Virginia. Ahora, la gente piensa simplemente porque es legal que no hay problema, que no tiene problema. Y algunos cristianos van a creer que porque lo han legalizado, de que no hay problema, que no hay bronca con fumar marihuana. Pero nosotros sabemos mejor. Nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos leído lo que dice la Biblia y que nosotros como cristianos deberíamos de ser apartados, alistados para toda buena obra. Deberíamos de ser sobrios y deberíamos de velar. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por ese día, damos gracias por este mensaje. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que hay un mundo perdido. Hay un mundo que es engañado. Un mundo que está siendo devorado por el león rugiente, cual es el diablo. Señor, ayúdanos a nosotros, por favor. Fortalécenos a nosotros, por favor, para que nosotros podamos ir y hacer tu trabajo. A no temer de lo que hay allá afuera, a no temer a los que andan marihuanos, a no temer al diablo, Señor. Nosotros sabemos que tú dices que deberíamos de resistir al diablo y él se huirá de nosotros.
Señor, ayúdanos a nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, por favor, a velar y a ser sobrios. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de que terminemos. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 574. Himno número 574, Estad por Cristo firmes. El himno número 574, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Firme soy amada la ley, con el juez a la lucha, soldados todos sí, probad que sois valientes, luchando contra el mal, y es fuerte el enemigo, Jesús y sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura de la oración, y peligros demandan más tensión. Estad por Cristo firmes, muy poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará de gloria, por siempre vivirá. Pueden tomar asiento, terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este mensaje, por tu día, por todas las cosas, Señor, por el bien y por el mal. Ayúdanos para poder reconocer que el tiempo está corto, que deberíamos hacer nuestro trabajo, nuestro deber, siempre buscando y esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para poder reconocer los problemas que hay en el mundo, para motivarnos a nosotros a alcanzar a los perdidos antes de que sea demasiado tarde. Pedimos por favor que nos guardes, que nos protejas, que nos traigas otra vez a este lugar en el tiempo indicado. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.